Vaya, bienvenidos a la clase de Administración Financiera 1. Es un gusto tenerlos presentes aquí en la plataforma virtual. Eh, Vamos a retroalimentar un poco el tema antes de que tuvimos del examen parcial, ¿verdad? Vimos las funciones y características de un gerente financiero. Estamos viendo de que hay muchos criterios o bases que se toman para un gerente financiero. Y una de ellas es que tenga conocimiento por lo menos de 5 años en el área, en el sector financiero, tenga conocimientos de contabilidad o finanzas que le ayude al fortalecimiento, digamos, del puesto de trabajo, que sea responsable, dinámico, que tenga iniciativas, que tenga análisis propio. Todo lo conlleva a un desarrollo, ¿verdad? Hay muchas veces que necesita tener maestría en el área de finanzas para poder desarrollarse. Ahora bien, además de eso, pues pudimos ver ciertas características que tenía que tener el gerente financiero, ¿verdad? Y vimos de que habían funciones esenciales que tenía que tener el gerente financiero. Él tenía que evaluar, digamos, lo que son los estados de resultados, evaluar aquellas proyecciones y que nos puedan ayudar, digamos, a poder tener un análisis amplio dentro del área, ¿verdad? Se puede decir que un especialista o un gerente financiero siempre lo va a tener lo que son las empresas grandes o empresas del sector financiero, eh, que están encargadas del sector para ofrecer servicios del sector financiero, ¿verdad? Ahora bien, hay muchas características que conllevan y hablábamos también de que era una remuneración bastante significativa, pero además de eso, pues hace el análisis de las proyecciones de nuevas, digamos, proyectos. También analizaba lo que son las tendencias que puede tener el mercado, cómo se encuentra, digamos, la bolsa de valores, cómo se encuentra, digamos, las acciones dentro de un mercado, cuál es su comportamiento y qué es lo que lo genera, ¿verdad? Eh, Hablando un poquito de funciones de gerente financiero, es muy amplio, ¿verdad? Y vamos a preguntar a Jorge Isaías qué más se recuerda usted de lo que es de esa área, ¿verdad? Vamos a ver. ¿Se recuerda de las funciones o características, Jorge? Hola, Jorge. ¿O Dora Celina se encuentra? ¿Se encuentra Dora Celina? Sí, sí, Eh, Dígame, ¿en qué conlleva las características o funciones de un gerente financiero? las funciones de un gerente financiero, eh, según yo, podrían estar entre bueno, de por sí los financieros manejan como la administración del dinero, por lo cual un gerente se encarga de llevar que todos estén cumpliendo sus funciones como sería debido. Permítame. Eh, o sea, Sí, él se encarga ajá, como le dije, ¿verdad? De administrar el dinero y como encargarse de cómo se está usando este adentro de la empresa. como quien dice, la administración de dinero, cómo se va a utilizar, qué es lo que se va a aplicar, cuáles son las inversiones, ¿verdad? Vamos a Ajá, ¿qué ver, acciones Jorge, puede tomar? cuáles son las decisiones que puede tomar de ese dinero o de esa inversión.
Hablemos un poquito, José Isaías, ¿qué es lo que nos puede decir acerca de características o funciones del gerente financiero? ¿Se encuentra Jorge? No se encuentra Jorge. En el chat dice Jorge. Una de las características es, dice, ya lo va a mandar, digamos, lo demás. Ok. Los manda Jorge la contestación para leerlo. Juan José Reyes Navarro, ¿qué es lo que nos puede decir de las características o funciones de un gerente financiero? Karen Ivette. Dígale, hola, Hola, dígame. hola, dígame. Va. ¿Qué funciones o características usted recuerda que debe de tener un gerente financiero? Lo que recuerdo yo es cómo estar sí, familiarizado con las normativas o el ámbito de la finanza, ¿Qué más recuerda? es el que toma las decisiones estratégicas para la forma financiera. Hmm. Toma las decisiones estratégicas de las decisiones financieras. Ok, Sí, vamos a ver el chat. El gerente financiero, sus características son amplias, pero una de ellas es tomar decisiones, análisis financiero. Ok. Además de eso, pues podemos decir que el gerente financiero también controla lo que son los movimientos de las finanzas y también puede controlar, digamos, aquellos recursos que los ejecutivos de negocio llevan hacia la empresa. Digamos, estamos hablando de un banco, los llevan lo que son documentos de estados financieros para saber sus proyecciones. Ahora bien, ellos siempre optan en pedir esa documentación, digamos, los estados financieros, el IVA de los 6 meses anteriores y la declaración de renta para hacerle el análisis y saber cuál es el comportamiento que tiene la empresa, saber si en realidad está bien administrativamente y que puede otorgar, digamos, el crédito a través de que él tenga una buena razón de liquidez, ¿verdad? Para que pueda afrontar las obligaciones del crédito que se está dando. Este es en el caso de los bancos. Pero en el caso de las inversiones, podemos decir que él analiza y puede ver la tendencia si la inversión va a tener un alto riesgo, digamos, dentro de las operaciones de la empresa y o va a ser un riesgo medio. O sea, allí dependiendo cuál sea su utilización, cuál sean los recursos, digamos, tomados dentro de la inversión y a qué elementos se lo voy a aplicar, ¿verdad? Hay muchas cosas que evalúan lo que es el gerente financiero y que puede tomar en cuenta dentro de la evaluación y que esto ayuda o conlleva a la buena utilización de los recursos, ¿verdad? Dentro de la empresa y saber a qué mercado lo va a utilizar y cuáles se va a aplicar.
Ahora bien, vamos a seguir con la clase, ¿verdad? Vamos a hablar un poco acerca del usuario eh, de la información financiera. ¿Cuál es este usuario? Digamos, aquel usuario que tiene la importancia, digamos, de saber el análisis de esa información financiera, o sea, a quién le interesa esa información, cuál es ese interés que él tiene, a qué personas involucra, a qué impacto puede tener, digamos, en manos de aquellas personas. Entonces, el usuario es muy importante saberlo, que por qué él lo conoce y por qué lo evalúa. Vamos a cargarlo. Permítame. Bueno, ahí pueden tener el recurso, pueden abrirlo para que ustedes puedan seguir lo que es per- que puedan seguir la lectura, ¿verdad? Hablamos de usuario de información financiera y qué requisitos debe tomar este usuario o qué requisitos debe cumplimentar, digamos, la empresa que está proporcionando lo que es la información. Primero, tenemos información financiera de usuarios internos e información financiera de usuarios externos. ¿Y quiénes son ellos? Eso es la aplicación. Ahora bien, ¿qué es lo que conlleva esta información dentro de estos usuarios? Es la importancia que él tiene dentro de su administración. Vamos a hacer esta pregunta. Ustedes cuando dicen cuáles son los usuarios internos que pueden interesarle los estados financieros de la empresa, vamos a escuchar a Liliana. ¿Quiénes pueden ser? ¿Qué se le ocurre? Dígame una persona o alguien interesada que esté de los estados financieros dentro de la empresa. Liliana Yulisa. Liliana Yulisa se encuentra. Inversionista Los inversionistas, pero eh, o analista internamente, financiero. el analista financiero, ¿quién más? Vamos a ver otra persona. Gracias, Lilian. Crisia Marixa, ¿quiénes son los usuarios externos? ¿A quién le puede interesar? El administrador, dice Jorge. También al administrador le puede interesar lo que son los estados financieros. ¿Y quiénes son los usuarios externos? ¿A quiénes le podrían interesar? Hacienda, ese es uno de ellos. Los ¿Quién empleados, más?
a los empleados en forma externa. Los proveedores. Los proveedores. Los proveedores es uno que le puede interesar, digamos, esa ejecución, ¿verdad? Ese mecanismo que los ayude a poder desarrollar dentro de la empresa. ¿A quién más le puede interesar? A los Vamos a ver. clientes. A los clientes, pero ¿qué clase de clientes podría ser? ¿Qué clase de clientes pudiera interesarle, digamos, la información financiera que nosotros tenemos? Vaya, les voy a ayudar un poquito. Aquel cliente que quiere ser inversionista, ¿verdad? Que quiere ser parte de ello y que puede dar a demostrar que en realidad sí amerita esa información. Permítanme un momentito. Quiere decir que prácticamente sería un cliente que desea invertir, como dice Jorge, y hay muchas personas o instituciones que están, digamos, interesadas en poder participar, ¿verdad? No solo Hacienda, vamos a ver quién cree que podría estar interesado en los estados financieros. Vamos a ver otra aportación. Bueno, si no hay aportación más, también estoy interesada en lo que es la digestión, estoy interesado en lo que es además del Ministerio de Hacienda, el Fondo Nacional de Registro, ¿verdad? Donde se registran las matrículas, ellos están interesados en sus estados financieros. Vamos a ver en el chat, también el banco a través de los préstamos, ¿verdad? Hay muchas instituciones, ya sea en forma privada o ya sea pública, que están interesados en los estados financieros dentro de la empresa. Ahora bien, vamos a hablar de instituciones financieras que sirven como intermediarias para utilizar el ahorro de individuos de una empresa y los gobiernos hacia préstamos o inversión. Entonces, muchas instituciones inmediatas están interesados. Los gobiernos, entre más produce usted, más genera ingresos, ¿verdad? Él le interesa a que usted devuelva a través del IVA, ¿verdad? A través del impuesto de transferencia de bienes inmuebles, puede devolver ese dinero. Entonces, no quedarse con la apropiación, digamos, de ese dinero, sino que usted lo pueda volver al Estado.
Entonces, él está interesado en saber los estados, cómo se encuentran y las operaciones, digamos, que usted hace diaria o los movimientos que hace a través de los libros, ¿verdad? Compra, venta, gastos y poder medir si en realidad está cumpliendo con las características necesarias dentro de la contabilidad, ¿verdad? Hablamos muchas instituciones financieras que indirectamente tienen interés de los fondos depositados de los ahorros en el cambio de una comisión. ¿Qué es lo que quiere decir? Digamos, un banco está muy interesado saber esos fondos depositados de esos ahorradores y también el cambio de comisión que se pueda dar. Cuando hay crisis, digamos, en los sectores, hay en veces cambios de tasas, cambios de tiempo, ¿verdad? Entonces, ellos están muy interesados, digamos, a que usted pueda pagar sus deudas, ¿verdad? Al debido tiempo. Entonces, esos cambios se dan cuando usted no cumple con los requisitos básicos o aquel contrato de esa inversión que usted hizo, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos, como ejemplo, de una cuenta de cheques, las cuales los clientes pagan cuotas de servicio. Los clientes están pagando ciertas cuotas, ciertos servicios a un banco y que estos están interesados, digamos, cuáles son esos movimientos. Entonces, dentro de sus estados tienen que estar reflejados. Algunas instituciones financieras aceptan los depósitos, ahorra clientes que prestan dinero o los clientes que mientras invierten el ahorro de los activos producidos de bienes raíces, accionistas y bonos y algunos que harán ambas cosas. ¿Qué es lo que quiere decir? Los estados financieros los puede dar como el esquema que cómo se encuentra ese banco, ¿verdad? Y cómo se involucra y cómo es el funcionamiento dentro de las operaciones generadas institucionalmente dentro de lo que son los bancos. Y eso pues sí, está reflejado según los movimientos que se den. Ahora bien, el gobierno exige a la institución financiera que operen dentro de las normas reguladoras establecidas. Quiere decir que ya ustedes ya vieron lo que era la norma, ya pusimos lo que es un resumen de la actividad y ahí los explica qué es lo que tenemos que cumplir y cuáles son las características de ese cumplimiento y a qué los ayuda el cumplimiento de la norma, ¿verdad? Ahora bien, hay clientes claves dentro de la institución financiera, los proveedores, los solicitantes claves de fondos, instituciones financieras, un individuo, una empresa, un gobierno. Entonces, hay muchas instituciones, digamos, en el ejemplo de proveedores, a él le interesa colocar sus productos, pero usted no tiene efectivo, entonces le dice, mire, le podemos abrir una línea de crédito, pero usted me va a proporcionar sus estados financieros y lo que hablamos comúnmente que piden los bancos, ¿verdad? Los estados, piden el IVA de 6 meses y piden lo que es la declaración de renta para hacer un análisis internamente de ese proveedor. Si ponemos un ejemplo, que el proveedor va a ser la Coca-Cola, un ejemplo, ese es un ejemplo, ¿no? Entonces, ven el análisis y pueden darle lo que es un crédito, ¿verdad? O otra institución que los pueda ayudar, digamos, a saber que nosotros podemos trabajar con esos productos. Siempre dentro de esas operaciones, siempre hay una letra de cambio donde a usted lo obliga que si usted no cumple o no cumple con ese requisito, va a afectar, ¿verdad? Los individuos no solo proporcionan fondos de instituciones financieras, también solicita fondos en ella en calidad de préstamo. Quiere decir que no solo llegan los clientes a depositar, sino que también ellos solicitan fondos. El interés de un banco es que solicite esos fondos para que usted a través de los intereses pueda generar ese ingreso al banco. Entonces,
el interés que puede tener ese banco es que tenga una cartera de clientes amplia que le ayude a poder, digamos, hacer las ejecuciones diarias dentro del negocio. Ahora bien, sin embargo, los individuos es un conjunto de proveedores netos que de instituciones financieras ahorran más dinero y solicitan más préstamos. Quiere decir que cuando hablamos de ahorrar más dinero, es muy difícil, si usted tiene muchos gastos, es muy difícil ahorrar, pero no quiere decir que usted no lo puede hacer y no puede solicitar préstamo. El préstamo tiene que ser invertido en algo que le genere un activo, ¿verdad? Porque si usted presta para saldar deudas, entonces no va a salir nunca de ese problema, ¿verdad? Entonces, hay ciertas situaciones, al igual que los individuos o las empresas, solicitan fondos de préstamo. Estas instituciones, sin embargo, las empresas son solicitantes netos de fondos que solicitan dinero y otros que ahorran. Además, los gobiernos mantienen a los bancos comerciales con depósito de fondos y no utilizan temporalmente como ciertos pagos de impuestos o pagos de seguridad social. ¿Qué es lo que quiere decir? Hay ciertas características de que tienen los gobiernos. En algunos casos, dependiendo cuál sea la clase de gobierno, se hacen depósitos comerciales al banco, pero este no se utiliza temporalmente, sino que se mantiene una cuenta del Estado y que este pues ayuda a poder hacer esas transacciones dentro de la empresa y que le puedan generar esos ingresos. Ahora bien, no solicitan fondos de préstamos directamente en instituciones financieras, sino que hacen una manera indirecta a través de la venta de títulos o deudas de instituciones. Quiere decir que el interés de los gobiernos es que hace una manera directa a través de títulos o deudas de diversas instituciones. Quiere decir que si el Banco Hipotecario, el Banco de Fomento Agropecuario hace esa inversión, pues tiene que recibir esos dividendos, ¿verdad? Esa inversión que ha hecho en prestar, digamos, a los clientes tiene que ser retribuido a través de los intereses. El gobierno, igual que la empresa, por lo general es un solicitante neto de fondos y que este pues generalmente solicita préstamos más dinero de lo que ahorra. Quiere decir que cuando nosotros vemos esa forma y vemos que los fondos que está solicitando generan más dinero, el gobierno está interesado que cuánto es el interés que puede cubrir esa obligación, ¿verdad? Y que si cuando hace la ejecución, digamos, de obtener un préstamo, si va en la tabla de amortización, va el impuesto de transferencia de bienes inmuebles por cada cuota que vaya a generar. ¿Qué es lo que quiere decir? Tenemos varias o principales instituciones financieras de los bancos comerciales que se encuentran entre instituciones financieras que ofrecen a los ahorradores para invertir el dinero y ofrecer préstamos a los individuos de una empresa. Los principales instituciones eh, financieras con base a los ahorradores eh, los dan ciertas expectativas y los ayudan a poder desarrollar y ofrecer esa seguridad, ¿verdad? Dentro de los individuos de una empresa. Ahora bien, los bancos de inversiones son instituciones que los ayuda a la compañía para que recauden capital y asesoren las operaciones mayores en confusiones y estructuraciones financieras que participan en actividades de negocio y la creación de mercado. Quiere decir que dentro de los bancos inversionistas
los puede ayudar a esas compañías, perdón, a recaudar ese fondo de capital en el asesoramiento de las funciones y la estructura financiera. ¿Qué los ayuda en principal estas instituciones financieras? A poder reestructurar, a poder manejar esos fondos y a poder tener esa participación de esos activos, ¿verdad? Ese negocio, esa creación de ese mercado, prácticamente los ayuda a la implementación de este. Permítanme. El sistema bancario paralelo o grupo de instituciones dedicadas a la actividad de préstamo de una manera similar en los bancos tradicionales, pero no aceptados en el depósito, tanto sujetas como a las mismas regulaciones de los bancos tradicionales. Quiere decir que hay un sistema regulador que los ayuda a poder saber cuáles son estos movimientos y qué es lo que conlleva dentro de esta obligación. Hay bancos tradicionales, digamos, que aceptan depósitos o están sujetas en las mismas relaciones dentro de él, ¿verdad? Las instituciones de mercado financiero, la mayoría de empresas de éxito tienen necesidades constantes de fondos que invierten a partir de tres fuentes externas. La primera fuente, la institución financiera que capta ahorros en la transferencia de la necesidad de fondos. Quiere decir que lo primero que a él le interesa es poder tener esos movimientos de esos fondos, ¿verdad? Captar esos fondos, esos ahorros en la transferencia de las necesidades de esos fondos. Es la primer fuente y es una de las necesidades que tienen las fuentes externas de tener esos estados financieros dentro de esos mercados. Ahora bien, segunda fuente, está constituida en mercados financieros de foros organizados de proveedores, eh, solicitantes y varios tipos de fondos realizados dentro de estas transacciones. Quiere decir que hay muchos, la segunda fuente, hay muchos mercados a donde puede invertir sus fondos y dentro de este, pues existe ciertos foros organizados donde lo pueden decir a los proveedores cómo pueden invertir y qué es lo que pueden hacer dentro de ellos. Y las solicitudes de varios tipos de fondos y cómo realizar las transacciones. Si ustedes se fijan, hay varios medios para poder, digamos, hacer las transacciones por medio del banco, por medio de la telebanking. Y esas transacciones los pueden ayudar a utilizar más fácil ese movimiento y poder crear esa, como la agilidad que necesita dentro de los bancos, ¿verdad? Tercera fuente es la colocación privada debido a la naturaleza. Y que esto no estructurada en la colocación privada, los enfocaremos principalmente en el papel que desempeña la institución de mercado financiero en la facilitación de financiamiento empresarial. Quiere decir que el mercado financiero está bastante interesado por la naturaleza que él tiene, abordar esas instituciones, esos mercados que faciliten lo que es ese financiamiento empresarial. También hablamos de contabilidad financiera, es uno de los interesados en la función de usuarios externos, las empresas como clientes, proveedores, inversionistas o sindicatos. Entonces, vamos a hacer la pregunta. ¿Qué es lo que le puede interesar de los estados financieros a un sindicato? Pongamos ese punto. Kelly,
¿Qué es lo que le puede interesar a los estados financieros a un sindicato? ¿Se encuentra Kelly? Marjorie. Kelly Marjorie. María Evelyn. ¿Por qué la contabilidad financiera le puede interesar a un sindicato? Vamos a ver, Manuel, ¿por qué cree que puede interesarle a un sindicato? Vamos a ver en el chat. Negociación de salarios, beneficios, seguridad laboral, estabilidad y empleo. Bah, eso es, Manuel. O sea, prácticamente va en favor a beneficio al empleado, ¿verdad? Entonces a él le tiene que interesar esa parte, ¿verdad? Negociación del salario, el beneficio, la seguridad que pueden tener los empleados, las condiciones de trabajo de seguridad laboral, la contratación de empleados. Todo eso puede llevar a ese interés que tiene lo que es un sindicato dentro de la contabilidad financiera, ¿verdad? Ya hablamos de los clientes, ¿verdad? De los proveedores y de los inversionistas al principio de la clase, ¿verdad? Ahora bien, la contabilidad administrativa y la gestión. Esto funciona del equipo interno de una empresa como gerente, socios y propietarios. Entonces, esta contabilidad administrativa, ¿qué podrá tener diferencia entre la contabilidad financiera? ¿Qué podría ser la diferencia? Vamos a ver. Si Siria a CNET. ¿Qué podría ser? Vamos a ver, de la contabilidad tradicional que tenemos la contabilidad administrativa a una contabilidad financiera, ¿qué podría haber de diferencia para que le interesara a este socio? Bueno, no hay contestación. Vamos a contestarlo. Hola, Lick, buenos días. Dígame, dígame. Principalmente una diferencia puede ser por los usuarios, ya que la Ajá, contabilidad financiera, sus principales usuarios son externos, como exacto, inversionistas, y la exacto. contabilidad administrativa son Ujú, usuarios internos, como la gerencia exacto. o otros niveles de dirección. Ay, es que allí está toda la explicación de lo. O sea, el tipo de usuario es el interés que éste tiene. O sea, cuando nosotros hablamos de este tipo de contabilidad o la gestión, estamos basados bajo el interés que pueda tener aquella persona, ¿verdad? Siendo así, la naturaleza de los usuarios de información financiera depende del tipo de datos que analizan. ¿Qué es el dato que van a utilizar? ¿Cuál van a analizar? ¿Y cuál es el tipo de orientación que puede tener? Tipo de usuario que quiere esta información específica según las necesidades en la toma de decisiones y las decisiones en el proceso que sean pertinentes. Usuario de esa información. Vamos a ver. Dueño y accionista. Él está bastante interesado en
en esta clase de administración, ¿verdad? Eh, Dentro de lo que es los estados financieros, él es el mayor interesado, digamos, dentro de toda esta clasificación. Patrocinadores, ellos están interesados para saber qué donaciones pueden dar y cuál puede ser la ejecución dentro de esto. Órganos de supervisión y vigilancia. Ya hablamos de la superintendencia del sistema financiero, qué es lo que puede ayudar, cuáles son los recursos a utilizar y qué es lo que puede alcanzar dentro de estos recursos. Los administradores están dispuestos, interesados en poder, digamos, llevar una buena administración de los recursos que conlleven esa utilización, ¿verdad? De aquellos fondos, de aquella inversión a través de la buena información financiera. Los empleados y terceros que presentaban el servicio o similares. Entonces, aquí el cliente quiere estar interesado si en realidad esa inversión lo está poniendo en un banco de prestigio, ¿verdad? Y si no lo ponen en un buen banco, pues va a pasar como ha pasado últimamente algunos bancos que se han retirado, ¿verdad? Entonces, antes que usted invierta, tiene que saber a qué banco lo va a aplicar, ¿verdad? No solo decirle porque el amigo le diga, invertí en este banco, te va a beneficiar, no. No en todos los casos beneficia dentro de estas inversiones. Proveedores. Proveedores están bien interesados en sus estados financieros para saber si puede darle más préstamo, ¿verdad? Y que éste le ayude a alcanzar aquel éxito dentro de sus inversiones. Los acreedores están muy interesados también para saber si usted este, va a obtener ese beneficio dentro de las finanzas y que esa aportación me, va a tener ese impacto, digamos, dentro de la inversión que pueda realizar dentro de los estados financieros. Ahora bien, unidades gubernamentales. Hay muchas unidades que pueden estar interesadas, como lo habíamos hablado anteriormente, Ministerio de Hacienda y lo que es el Centro Nacional de Registros a través de las matrículas. Y hay muchas instituciones que están interesadas dentro del estado financieros, la DIGESTI, y hay muchos que esos estados financieros proporcionan ese beneficio. Ahora bien, contribuyentes los impuestos, ya sabíamos que Hacienda está interesado a través de esos impuestos que usted los esté generando y de esa contribución, ¿verdad? Organismos reguladores. eh, la supervisión que hace la superintendencia del sistema financiero, él está interesado en que los estados financieros estén bien elaborados y que puedan tener ese impacto, ¿verdad? Hablamos de otros usuarios, lo que son personas externas, pero que llevan la parte administrativa de otras, de terceros, ¿verdad? Y que pueden servir como inversionistas para esta institución o empresa. ¿Quiénes son quiénes son los usuarios de información financiera? Primera instancia, diferenciar o separar los usuarios, debido a que requieren o utilizan información. O sea, no solo se lo va a dar a cualquier persona que usted le interese, ¿verdad? Sino que tiene que saber o clasificar qué tipo de cliente le va a dar esa información. Porque si usted le da a una persona que no tiene una buena utilización de esos recursos dentro del sector financiero, le puede afectar. Los inversionistas, ¿cuáles son los que buscan específicamente que ayude a calcular el riesgo de las operaciones? Entonces, el ejemplo, el capital de la empresa
a pagar dividendos. ¿Cuánto me van a pagar si en realidad beneficia esa aportación? O sea, el inversionista nada más le importa si me va a rentabilizar o no. Aprende a rentabilizar y aprende el beneficio que esa inversión va a tener ese impacto. Cliente, normalmente los consumidores involucrados a largo plazo que están interesados en los datos sobre la continuidad de los organismos. Quiere decir que la contribución que tenga a largo plazo y la continuidad que pueda tener esa organización me da la seguridad que yo pueda invertir dentro de esa institución. Pero imagínense que lo que pasó hace poco, pues, o sea, una institución nueva, un, un sector financiero donde había bastante mercadeo, pero no se sabía cómo iba a ser su recorrido, ¿verdad? Entonces, ahí es cuando se hacen malas inversiones y que puede afectar esos estados financieros. Los dueños o socios están muy interesados cómo utilizar y lo que les interesa a los dueños es saber las ganancias y el rendimiento que va a tener la empresa. O sea, aquel beneficio lucrativo que va a tener dentro de las operaciones individuales del negocio. Empleados. Agrupaciones similares, empleados que si necesitan información sobre situación financiera de una empresa. O sea, saber si en realidad amerita esa situación, esa necesidad, esa información de esa situación financiera dentro de una empresa. O sea, quiere decir que sindicales o agrupaciones, como lo habíamos explicado anteriormente, ¿verdad? Ellos pueden estar interesados para saber si podemos hacer una propuesta de aumento salarial, si tienen los beneficios adecuados. O sea, la administración, lo que son la parte financiera, lo que son los estados financieros, los da reflejo cómo se encuentra la empresa y cuál puede ser el beneficio de favorecer a cierto rubro, ¿verdad? Administración pública, entidades gubernamentales, principalmente en el desarrollo o seguimiento de trabajadores o institución de recursos propios. El Estado es uno de los interesados, el gobierno y la administración pública. El interés que este conlleva que todos los trabajadores o la distribución de los recursos propios tengan una finalidad y que no se vayan a desviar, ¿verdad? Ahora bien, público en general, no todas las personas consultan información financiera con un hecho, todas que impactan directamente o indirectamente que puede buscar en el sector laboral o empresas en él. Hay ciertos intereses, digamos, en personas alejadas dentro de las inversiones y podría ser que al Centro Nacional de Registro se acerquen personas que solo necesiten estados financieros para información y que le ayuden a poder desarrollar, digamos, alguna técnica, algún ejercicio o poder utilizar los estados financieros para poder proyectar o poder realizar, digamos, un análisis financiero en forma educativa y para poder saber cómo se encuentra el mercado. Entonces, hay un interés de otra índole, ¿verdad? Para poder educarse en lo que es los estados financieros. El usuario de información, muy divertido, y cada uno de los datos específicos toma decisiones. Y esto se refiere en la veraz o oportuna en la solvencia o liquidez que se dé operativamente en el riesgo financiero. Entonces, eh, cuando hablamos de muy diversos y necesita datos de tomar decisiones, quiere decir que la diversificación que se pueda dar de esta información depende de cómo lo hayan creado. O sea, los estados financieros tienen que ser
lo más real posible, o sea, nunca va a presentar estados financieros modificados porque eso le afecta dentro de la ejecución dentro del negocio. Entonces, usted tiene que saber que ese impacto lo va a tener significativamente y que pueda conllevar a ese beneficio o a esa toma de decisiones en forma que usted pueda evaluar si en realidad tiene la solvencia, liquidez o eficiencia operativa, o ver el nivel de riesgo que pueda tener en forma financiera dentro de la organización. Vamos a hablar de planificación financiera, y dentro de la planificación financiera o en la elaboración del plan financiero integral, organizado o detallado o personalizado, que garantice objetivos financieros previamente en plazos, en costos, en recursos necesarios que sea posible. Quiere decir que la planificación financiera es esencial para la ejecución de los negocios. O sea, aquel inversionista quiere saber si en realidad usted está planificando lo que son sus inversiones y en qué momento lo puede invertir, ¿verdad? Usted sabe que la bolsa de valores aplicadas para, digamos, Estados Unidos a través del Wall Street, hay muchos movimientos. Ahora bien, si usted se fija en El Salvador, hay bolsa de valores de El Salvador donde usted puede invertir, digamos, cierto capital para poder rentabilizar y poder tener ese beneficio, ¿verdad? De esas ganancias esperadas. Ahora bien, ¿quién los puede ayudar, digamos, esa planificación financiera? También para que usted organice, para que pueda detallar a dónde puede tomar ese impacto significativo esa inversión. Quiere decir que hay un proceso de planificación financiera y comprende en 4 etapas. Estas 4 etapas, hablamos que es significativamente el establecimiento de objetivos perseguidos y su prioridad. Quiere decir que usted tiene que implementar un objetivo dirigido directamente a aquella significancia que tiene el negocio, ¿verdad? Si usted financieramente quiere solventar la deuda a un corto plazo, entonces usted, digamos, si estamos hablando de proveedores, un proveedor viene y le da el beneficio de darle un préstamo, pero usted quiere saldar ese préstamo. Entonces, le solicita al proveedor que por pronto pago le pueda beneficiar contra esa inversión, ¿verdad? Yo no sé si ustedes conocen qué es un pronto pago. Vamos a ver, Manuel, ¿conoce un pronto pago? Hola, Manuel. ¿Conoce cuál es la aplicación del pronto pago en una proveeduría? Cristian, María. Vamos a ver en el chat. Un anticipo, va, es por anticipado, pero ¿qué beneficio le trae, digamos, al inversionista hacer un pronto pago, digamos, porque el proveedor le está solicitando un pronto pago, pero ¿cuál es ese beneficio de tener un pronto pago? Rebaja podría ser, exactamente. Es una rebaja de la tasa de interés que se tiene. Usted sabe que el proveedor viene y a usted, a través de los estados financieros, el análisis que a usted le realizó, digamos, de los estados financieros,
usted puede ver, digamos, los movimientos que se dan y que esta ejecución o esta rebaja podría tener un impacto dentro de la organización, ¿verdad? Y que esto le podría beneficiar, ya no pagaría una tasa de interés mayor, sino que pagaría una tasa de interés aproximada, ¿verdad? O sea, ya le reduciría esas cuotas, ¿verdad? Ahora bien, vamos a hablar un poco, permítanme, acerca de la definición de plazos o de dichos objetivos o la elaboración del presupuesto financiero, identificación de las diferentes partidas de la inversión de renta fija, renta variable, selección de fondos, planes de pensiones o etcétera. Cuando hablamos de las inversiones de renta fija, son aquellas que a usted lo rentabiliza, o sea, es inversión, le va a estar dando un beneficio continuamente en una cuota de la misma manera, pero que ese beneficio va a ser menor. No es igual como una renta variable, ¿verdad? Esa renta variable va a tener su variación y va a tener su beneficio de las alzas y altas que éste tenga. También la selección de fondos. ¿Qué puede seleccionar en esos fondos? ¿Cuáles son las aplicaciones que puede dar? Los planes de pensión. ¿Qué es el beneficio que puede tener esa pensión, verdad? Que usted ha dado, digamos, al Estado y que usted tiene ese beneficio que algún día va a retribuir esa a través de la GFP, ¿verdad? Ahora bien, medición de control y decisiones financieras tomadas para evitar desviarse de una ruta o objetivos planteados. Hablamos de las mediciones o control de decisiones en el establecimiento de los objetivos. ¿Cuáles son los objetivos que tenemos que plantear? ¿Cuál es la prioridad? Vamos a ver los plazos, cuánto es el tiempo que vamos a ejecutar, los presupuestos financieros, cuál es el presupuesto que se te va a tener financieramente, o la medición del control de las decisiones, ¿verdad? Aquella decisión que vamos a tener nosotros y cuál es la medición que vamos a tener de esto. Ahora bien, aquí vemos el asesor financiero, cuál es la conducta que tiene que tener en profundidad el conocer acerca del sector financiero, dar toda la información por escrito, emplear el lenguaje sencillo para todas las personas, ¿verdad? Darle alternativas a aquella persona que quiere obtener crédito, cambiar sus circunstancias, digamos, dentro de las operaciones, conocer los mercados, saber cuál es la tendencia de mercado, a dónde puede invertir, no saber firmar, no haber firmado, sino que te logre convencer. O sea, prácticamente usted cuando participa, digamos de una operación, usted tiene que saber que hay personas que no las puede obligar a firmar. O sea, usted le puede optar a poder tener una negociación, pero que cumpla con los requisitos de poder negociar con él. Ahora bien, diversificar quiere decir que va a haber variación dentro de las operaciones generadas, dentro de lo que pueda asesorar, ¿verdad? Ahora bien, ofrece una planificación basada en más los ingresos, menos los gastos, más el ahorro, mejor calidad de vida. Entonces, ¿qué es lo que me quiere decir? Que nosotros tenemos que ahorrar, tenemos que tener ingresos y menos los gastos. Eso es lo que tiene que tener significativamente usted en el sector financiero. Ahora bien, un inversionista le va a decir los ingresos, la inversión y los gastos. Y esto va a traer más ingresos, ¿verdad? Entonces, cada quien utiliza esa información financiera. Hablamos dentro de la administración financiera también de usuarios de interés directo y usuarios de interés indirecto. Cuando hablamos de usuarios directos, hablamos de la contabilidad financiera, ese interés que tienen las empresas
y cuál es la evaluación que toman las decisiones que pueden tener. Dentro de este es los inversionistas, ese tiene interés directo de los suministradores de capital de riesgo o las preocupaciones de riesgo que se puedan dar indirectamente. Ahora bien, también tienen interés los empleados, ¿verdad? De esa información financiera, estabilidad o rendimiento de los empleadores. O sea, el interés es que pueda mantener su trabajo. Ahora también, en público general, el ciudadano muchas veces existe actividades de las empresas, por ejemplo, que pueden contribuir al desarrollo de la economía local, varias maneras que se pueden mencionar el número de personas que se den, que emplea constantemente los clientes o proveedores. Ahora bien, el usuario también tiene interés indirecto. Hablamos que el interés indirecto que se pueda tener son asesores o analistas financieros y que éste puede mantener, aumentar, disminuir o participar dentro de la empresa. Quiere decir que el analista financiero o asesores es un interés indirecto porque no le trae beneficio a él, sí, no que le ayuda a poder hacer las ejecuciones dentro de los estados financieros, ya sea a través de un banco o, o los estados financieros que le beneficie a una empresa. Ahora bien, entidades reguladoras, ya habíamos hablado, ¿verdad? Banco Central de Reserva de El Salvador, Superintendencia de Obligaciones Mercantiles, Centro Nacional de Registro, Dirección General de Estadísticas y Censo, ¿verdad? Que ya habíamos hablado que era la DIGESTI, y que todo esto los ayuda a poder saber cuáles son las entidades reguladoras del sistema financiero. Ahora bien, asociaciones empresariales que están interesadas, ¿verdad? Y Comisión Nacional de la Micro Pequeña Empresa, Asociación Nacional de la Empresa Privada y Asociación Salvadoreña de Instituciones u otra. Y la Cámara de Comercio, ¿verdad? Ahora bien, eso sería todo referente a la clase de cuáles son los usuarios o cuál es el interés de los usuarios en el sector financiero. Y prácticamente les voy a dejar una actividad. Ya tengo el caso Harvard. Lo único que está en inglés en este momento lo voy a traducir y se lo voy a subir a la plataforma. No sé si tienen alguna pregunta ustedes acerca del tema. ¿Tienen alguna pregunta? Yo, licenciado. No. Ok. Entonces esto sería todo y gracias por asistir. Y prácticamente vamos a desarrollar el caso Harvard. Allí les voy a dejar en el apartado de tareas y lo vemos en la siguiente clase en línea. Feliz día, bendiciones a todos.